Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de la Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social en la misma universidad. Es profesor titular de Métodos de Investigación y Evaluación en Educación, coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social y coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, conocida como RINACE. Ustedes seguramente la conocen, la han escuchado. Es también investigador del Centro de Educación e Investigación para la Paz y dirige una de las revistas más importantes actualmente en el ámbito de habla hispana, que es la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la Educación, así como de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa y de una revista que a mi juicio es una revista joven, pero también con muchísimo impacto, la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Ha sido coordinador general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO y director de estudios del Centro de Investigación y Documentación Educativa, el CIDE, del Ministerio de Educación. En su formación es licenciado en matemáticas, en ciencias de la educación y doctor en educación. Ha participado en 37 proyectos de investigación financiados en convocatorias a nivel nacional e internacional, en 25 de los cuales ha sido el investigador principal. Por otro lado, ha trabajado también como consultor experto en investigación y evaluación educativa en diferentes países de América Latina, por lo cual, pues es de reconocer que es una persona cercana y conocedora de nuestros contextos educativos. En este caso ha sido en México, Panamá, Bolivia, Perú, República Dominicana y Brasil, y también ha colaborado en agencias internacionales como la UNESCO, la OCDE y el Convenio Andrés Bello. Y en los últimos años ha centrado su interés en la investigación, particularmente en el tema que da motivo a esta conferencia magistral, que es la educación para la justicia social. Bueno, pues él tiene también una serie de libros muy reconocidos. Simplemente mencionaremos algunos de los que me parece que están más difundidos en México y en América Latina, que son la investigación sobre la eficacia escolar, publicado por Octaedro, la mejora de la escuela, un cambio de mirada, también en Octaedro, la dirección escolar, análisis e investigación, por el CIDE y el Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, pues tiene una influencia, él mismo lo reconoce en su documento curricular, en lo que es la comprensión de la realidad educativa en América Latina. Ha trabajado también en una serie A de, ver, pues, ayúdame. Dice aquí. modelos que han intentado mejorar la eficacia escolar en las escuelas. Y bueno, pues también es un metodólogo muy interesante el doctor, por eso pensamos que es una gran autoridad para decirnos en qué sentido se está replanteando la investigación educativa hoy en día, y él es experto en lo que son los modelos multinivel. Y bueno, pues su producción también en artículos científicos es muy prolífica y ha encontrado, ha teorizado, ha explicado también la influencia de diferentes factores en el rendimiento académico. Pues la verdad es que es un honor, es un currículum impresionante, el del doctor Francisco Javier Murillo, y no queremos dejar pasar el trabajo que él realiza para que ustedes conozcan el sitio web que él tiene. Nos gustó muchísimo, nos parece un sitio web espléndido y también los queremos invitar para que todos puedan pues consultarlo en su momento. Abraham les va a poner en el chat cuál es el link al mismo. Y bueno, la verdad, doctor, qué impresión, cuánto trabajo, cuánta dedicación y compromiso en el campo de la educación para la justicia y la educación para la paz. Un tema central
por otro lado, para nuestro contexto educativo. Pues bienvenido, doctor. Si quieren, vamos a proyectar el sitio, por favor, para que lo vean e inmediatamente daremos inicio a la conferencia. Bueno, sí, rápidamente, ese es el sitio del doctor Murillo. En principio, muchas gracias, doctor, por estos aportes. En realidad es un sitio muy interesante. Ahí pueden encontrar toda la producción científica del doctor y, bueno, creo que es una contribución, insisto, muy relevante. Desde su producción científica y académica en investigación, proyectos, videos, de verdad imperdible este sitio. Ya se los pusimos en el chat para que ustedes puedan tener acceso. No solamente decía los datos curriculares, sino la vasta producción académica y científica del doctor que amablemente nos comparte en su sitio. Muchas gracias, doctor. Y pues ahora sí, adelante, le cedemos la palabra con mucho gusto y entusiasmo. Sí, doctor Murillo, por ahí. Sí, estoy poniendo la presentación. Ya. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, tanto a Adelaida como a Frida. La verdad es que os conozco hace tiempo, sigo y para mí es un honor que hayáis pensado en mí. Aunque reconozco que más que una conferencia muy formal, lo que voy a presentar son algunas ideas, algunas reflexiones, porque al final es un tema que... ¿No se oye? ¿Se oye? Sí, lo escuchamos. Sí. Edmundo, si silencia los micrófonos, Ok, por voy a favor. silenciar los micrófonos, ¿eh? Sí. Bueno, os decía que para mí es un tema que obviamente me preocupa cuando estamos trabajando con el tema de justicia social, cómo enfocamos nuestra investigación para ir ahí dirigido. De esta manera veréis que hay dos partes, una primera parte más formal del concepto de justicia social, bueno, empezando por alguna motivación, y después hablaré un poquitín de la investigación militar, activista, comprometida, no sé cómo llamarla. En todo caso, considerarlo esto, y me interesa mucho el debate posterior, como una conversación entre colegas en el doctorado que estamos intentando hacer mejor las cosas en investigación y en educación. Y siempre que hablo del tema de justicia social en educación en México, pues no puedo por menos que poner este recorte, porque este fue el primer artículo de difusión, el primer artículo periodístico de Pablo Latapí que conocí, que aprecié mucho, y casualmente tenía como título Educación y Justicia Social, para mostrar que la preocupación por educación y justicia social no es actual, sino que en el año ya 64, no habíamos nacido siquiera, pues ya Pablo Latapí estaba escribiendo sobre el tema. Y es muy interesante porque cuando se lee este artículo, una pequeña columna, pues tiene este doble elemento de ser muy actual porque nos está planteando el papel de la escuela en el ascensor social, pero también cuánto ha cambiado nuestra percepción de lo que es la justicia social. Tal como ahora veremos, estamos hablando de que la construcción del concepto de justicia social ha ido progresivamente y no ha acabado. Bueno, nunca acabará. Es decir, que grandes aportaciones se han realizado incluso hace apenas 10, 15 años, que de eso vamos a hablar. Por tanto, bueno, pues siempre un pequeño homenaje a Pablo, que me parece que si ya ¿hace cuánto? 60 años casi ya hablaba de estas cosas, pues mucho nos tendría que enseñar si estuviera aquí con nosotros. Y aunque sea muy rápidamente, no puedo resistirme a la tentación, cuando hablo de estos temas, de hacer una mínima mirada en apenas tres transparencias que voy a pasar muy rápida, de conocer la situación. La situación de la profunda desigualdad e injusticia que tiene el mundo en el que vivimos. La pirámide de la riqueza, con datos actuales, nos dice que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza y que el 50% de la población tiene apenas el 1% de la riqueza. Este es un dato que nos apela, es un dato que nos duele, y desde luego que no podemos dejar de olvidar cuando estamos haciendo educación, cuando hacemos investigación en educación. Y si lo miramos por
por regiones, pues como vosotros sabéis perfectamente, como sabéis, América Latina es la región más inequitativa del mundo, donde el 10% más alto de la población tiene casi el 80% de la riqueza. Y el 50% con menos riqueza no tiene nada. Y si todavía bajamos un escalón más y miramos a México, quizás son datos muy recientes, pues vemos que a pesar de ser la 15ª economía mundial, pues tiene una tasa de pobreza inaceptable, una tasa de pobreza extrema que está cerca del 10%, que hay muchas personas que no tienen acceso a los productos básicos o que 3 de cada 10 personas no tienen ingresos para comprar la canasta básica. Y esto es una realidad que nos apela y no podemos olvidar que cuando hacemos investigación, cuando estamos trabajando en educación, este es un dato. Y no solamente es una cuestión de desigualdad económica, estamos hablando de una crisis brutal de refugiados por guerras, por hambre, por miseria, por crisis ambiental. Estamos hablando de una situación donde las guerras aumentan. Siempre ha habido guerras. De hecho, ahora mismo en el mundo hay como 40 y tantas guerras activas, pero parece que no acabamos con esta lacra. Los delitos de odio, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el colonialismo, la brecha de género, especialmente a la violencia, la extrema derecha que nos crece por arriba, nos crece por abajo, nos crece por Europa, nos crece por América, yo creo que tampoco lo podemos olvidar. Y desde luego esta situación de emergencia climática, de destrucción de la biodiversidad. Tengo un amigo filósofo, un buen amigo filósofo, que se dedica a estas cosas, muy conocido, que siempre me dice: tú, Javier, ¿por qué te dedicas a cuestiones de justicia social? Si el ser humano se va a extinguir, si no va a haber por qué ocuparse, como no nos ocupemos del planeta, como no nos ocupemos de esta emergencia climática, no va a haber sociedad a la cual preocuparse de lo justa que es. Y por lo tanto no podemos olvidarlo, y lo recordaré también cuando hablemos de justicia social. Y ante esa situación que nos duele, que nos apela, que además yo estoy convencido en lo personal que los que nos dedicamos a la educación, los que hemos elegido la profesión de educación en cualquiera de las funciones que tiene, lo hemos hecho porque nos duelen las injusticias y porque creemos que a través de la educación podemos hacer un mundo mejor, un mundo mejor. Pero, dando un paso más allá, también rápido, a modo de introducción, ¿cuál es el papel que tiene la educación ante esas injusticias? ¿Puede la educación cambiar la sociedad? Y en esta mirada rápida tenemos que hablar del informe Coleman. Los conocéis, mediados de los 60, un estudio liderado por John Coleman, solicitado por el Senado de Estados Unidos, donde se pedía estudiar la inequidad de las escuelas norteamericanas, y que nos dejó un lema que en aquella década, que se llamó del optimismo pedagógico, por esa fe que había en que se podía mejorar la educación y que se podía, mejorando la educación, mejorar la sociedad. Pues en esa década de optimismo nos dejó una frase que todavía, que es muy vigente, sigue siendo con muchas matizaciones ciertas, pero que nos impactó. Y la frase, como seguro que sabéis, es: la escuela no vale para nada, la escuela no importa. Un niño pobre acabará sus días siendo pobre. Un niño o una niña rica acabará siendo rico. Da igual la escuela donde estudie. Da igual, no sé qué hacemos aquí hablando de educación, porque lo importante no es la educación. Ese fue un punto de partida o un despertar brusco que nos dio a mediados de los 60, que vino acompañado después, pues como también no hago más que recordar esa mirada de los sociólogos clásicos como Bourdieu, Passerón, que nos dejaron este libro que también nos marcó, que nos dijo simplemente que la escuela era un medio de reproducción social. La escuela sirve para reducir las desigualdades, incluso para legitimarlas. Todos los que nos debemos a educación, cuando hemos entrado en nuestra profesión, nos han dado una especie de sello para decir: tú apruebas, tendrás dinero; tú repruebas, serás pobre. De esta manera, la escuela tiene un papel de legitimadora de las injusticias. Si no existiera la escuela, ¿cómo la sociedad va a decidir quién era rico o quién era pobre? No. Somos nosotros los que legitimamos esas desigualdades, y los que además, por ello Passerón, entendieron como el currículum oculto, otro concepto interesante de esos años, era diferente en unas escuelas más favorecidas que otras menos favorecidas. La escuela no vale para nada, la escuela reproduce, la escuela legitima, o, mucho más romántico, Nelson Mandela nos dice que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. ¿Con qué nos quedamos?
pues a lo mejor nos quedamos simplemente con Mandela. Mandela y esa idea de esperanza. Freire, Paulo Freire nos decía, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación. Y seguía, pero no cualquier esperanza, una esperanza crítica. Y hablaba también en su obra Pedagogía del Oprimido, fundamental. Y mi sueño, mi esperanza es hacer una sociedad más justa, más equitativa. De esta manera, en este libro, que es un poco la continuación, la Pedagogía de la Esperanza, nos dice qué más da ese discurso sobre si la escuela tiene menos o menos fuerza para cambiar la sociedad. Nuestra tarea como educadores comprometidos es desvelar oportunidades de esperanza, sin que importen los obstáculos que pueda haber. Hay que hacer todo lo posible para que nuestro trabajo, bien sea como docentes, bien sea como apoyo, como directores de escuelas, bien en la universidad como investigadores o como investigadoras, nuestro papel es hacer lo posible para poder contribuir a este cambio social, porque si no, nuestro trabajo deja de tener sentido. Y si esto no nos convence, me gusta mucho esta obra de esta filósofa política, feminista, ya fallecida, recientemente fallecida. Este es uno de sus últimas, unas fotos más famosas últimas, y que nos dejó este libro póstumo, Responsabilidad por la Justicia, publicado en una colección pedagógica, aunque no es un libro de educación. Y el argumento de este libro es: todos somos corresponsables de las injusticias. Por acción, porque estamos haciendo cosas contribuyendo a que haya injusticias, o bien por omisión, porque no estamos haciendo nada por combatirlas. Y yo siempre me planteo que si Irma John nos planteaba a cualquier ciudadano esta responsabilidad que tenemos por la justicia, yo creo que en educación, donde vivimos en una sociedad injusta, acompañada por un sistema educativo profundamente injusto, donde los grupos minoritarios o los grupos indígenas no tienen igual de probabilidades de llegar a la universidad, como no tienen los recursos suficientes las personas con diferente capacidad, como las personas extranjeras tienen muchas limitaciones para aprender, pues nos apela muchísimo más. Todos somos corresponsables de las injusticias. Y la investigación es un medio fabuloso para hacer que mejore la educación y con ello que mejore la sociedad. Pero vamos a hablar ya de justicia social. Está bien este planteamiento un poco provocador. Vamos a hablar un poco de justicia social. Y vamos a hablarlo primero teniendo en cuenta que la justicia social, bueno, está cambiando. El concepto que tenemos ahora de justicia social no es el mismo que teníamos hace 20 años, no es el mismo en absoluto el que tenía Paulo Latapí cuando hace 60 escribió su artículo, y desde luego seguramente de aquí a unos años irá cambiando. Es como un verbo que está constantemente evolucionando. Y aunque sea un planteamiento negativo, pues hay que recordar que justicia social no es derechos humanos. Cualquier sociedad digna tiene como obligación primaria defender los derechos humanos, pero no con defender los derechos humanos se consigue justicia social. No es como nos recordaba François Dubet, muy popular en América Latina, igualdad de oportunidades. Primero porque es una falacia la igualdad de oportunidades. Jamás un niño de una familia rica, una niña de una familia rica va a tener las mismas oportunidades que uno pobre. Y desde luego porque dentro del concepto de igualdad de oportunidades existe esta idea liberal que desculpabiliza a la sociedad del fracaso educativo y culpabiliza al propio alumno, porque habiendo igualdad de oportunidades, si fracasa es del propio alumno. Pero es que ni siquiera va de eso, va de que nosotros no buscamos una sociedad una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades para ser tremendamente rico o tremendamente pobre. Lo que queremos es que no haya personas que no tengan lo mínimo para vivir dignamente. Por lo tanto, no es igualdad de oportunidades. Y desde luego, a pesar de que los ejemplos que he puesto originalmente tienen que ver con el dinero, no es distribución de bienes, no es un reparto económico. Justicia social es mucho más que el papel compensador que tienen los impuestos, que también es justicia social. Y un último elemento que también nos recuerda especialmente Fraser, que ahora hablaremos de esta autora, es que ya no podemos restringir la justicia social dentro de las fronteras del Estado-nación. Si en el norte, si en el sur, si en el este o en el oeste hay países, hay sociedades injustas, también eso nos afecta como sociedad.
Y dando un paso más allá, pero siempre hablando de cuestiones generales, 6 elementos más que hay que recordar. El primero, que la justicia social no es una meta. No es esta meta eternamente inalcanzable que se va moviendo a lo lejos cada vez que nosotros nos movemos. No. La justicia es un camino. Las decisiones que cotidianamente tomamos como docentes, como investigadores, como investigadoras, es lo que hace la justicia social. Por lo tanto, es un camino que tenemos que seguir, que no incide especialmente en lo individual ni en lo comunitario, como son las distintas tradiciones que hemos tenido, sino que entiende que las personas son personas en cuanto a que forman parte de colectivos, a comunidades, a una o varias comunidades, y por lo tanto es imposible separar lo individual de lo colectivo. Combina estos dos elementos. Que reconoce que las injusticias son estructurales. No es culpa de los políticos, ni de los banqueros, no, es de la estructura social que ha generado una sociedad injusta. El que haya personas que no llegan a la universidad por pertenecer a determinados colectivos no es culpa ni del ministro, la ministra o el secretario de Estado de Educación, ni de los maestros. Es la estructura de la sociedad. Pero también hay que reconocer que esas injusticias afectan a personas concretas, que están en la miseria, que no tienen para vivir, que han sido marginadas, que han sido violentadas, que nos exige coherencia entre principios y acciones. No podemos hablar de una investigación para la justicia social con metodologías injustas, que combina lo urgente con lo importante. Eso en educación lo tenemos constantemente. Pero lo importante es esto, lo urgente. Lo urgente es que desayune hoy un niño, o lo importante es crear las condiciones para que. Y desde luego, como antes he dicho, no podemos separar lo que es la justicia social y la justicia ambiental, porque quizás si no cuidamos lo ambiental no tengamos una sociedad a la que después cuidar. De tal manera que podemos hablar de justicia social y estamos metiendo la ambiental, que podemos hablar de justicia ambiental y reconozcamos lo importante de lo social, que hablemos de justicia social ambiental, que hablemos de justicia ecosocial. Digámoslo como lo digamos, pero desde luego siempre tiene que estar en nuestra mente que si no hay un desarrollo sostenible en todo lo que hagamos, si no hay esa preocupación, difícilmente tenga sentido todo lo que estamos hablando. Pero vamos a concretar un poco más y vamos a recordar nuestros estudios casi de bachillerato, en los orígenes del concepto, no de justicia social, que todavía no había, sino en el concepto de justicia, sino el adjetivo de social. Y el origen fue por los filósofos griegos, como todo, siglo IV antes de Cristo. Tenemos una primera aproximación que recordamos, como insisto, de nuestros estudios de filosofía en el bachillerato, que fue la de Platón. Platón decía que había 4 virtudes y que la justicia era la armonía de las 4 virtudes: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Yo lo recuerdo de mis estudios. Bueno, muy bonito, pero esta idea de justicia no llegó hasta nuestros días. Sí que llegó el concepto aristotélico de justicia. Al final todos somos aristotélicos, nuestra sociedad es aristotélica. Y él habló de que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y esa idea sigue siendo absolutamente presente. Y lo que hace el desarrollo de la filosofía, prácticamente hasta Rawls, hasta que hablaré de él, que lo retoma John Rawls como el gran académico que sitúa la justicia desde el punto de vista científico, pues es ese concepto de distribución, de redistribución. Justicia dar a cada uno de lo que le corresponde. Y no voy a hacer una larga recorrido, simplemente algunos 3 hitos. El hito de Ulpiano, este jurista romano, que era aristotélico y que con sus palabras, pero lo único que hizo fue plagiar a Aristóteles: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Esto no es un programa de antiplagio, seguro. Y esta idea también llegó a Tomás de Aquino, otro aristotélico, pero le dio este toque interesante de considerar que la justicia era una ley natural. De hecho, él decía, es el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua. Qué interesante. No aporta gran cosa. Lo que sí que aporta de verdad es que Tomás de Aquino entendía que de forma natural, sin hacer nada, casi desde un punto de vista neoliberal, pues iba a conseguir la justicia. Y no es así, claro.
Hay dos corrientes filosóficas que, aunque no hablan directamente de justicia, sí que han marcado también nuestra forma de ver estas cosas. Dos corrientes del siglo XVIII y XIX. En primer lugar, los utilitaristas. Los utilitaristas nos decían que lo bueno, lo mejor, es aquello que es mejor para la mayoría. Y eso lo aplicamos también en la actualidad, no solo en nuestro sistema político, que elegimos el presidente o la presidenta en función de que saca una mayoría de votos, sino en nuestra vida cotidiana. ¿Dónde vamos a cenar? Donde quiera la mayoría. ¿Y si alguien hay celíaco? Pues que se las apañe. Esa idea de que lo mejor, lo justo, es lo que es mejor para la mayoría. Y en segundo lugar, lo que son los contractualistas, el caso de Kant, el caso de Rousseau, como no os voy a descubrir nada nuevo, que decían que no, que la justicia no era una ley natural, sino que es el contrato, las leyes entre las personas las que hacen que se consiga justicia. Esa idea de contrato, pues los contractualistas es muy importante y hoy por hoy pues sabemos que de forma natural no habría justicia y ahí tenemos como ejemplo máximo de esta idea de redistribución, de dar a cada uno de lo que les corresponde, que nos decía Aristóteles, por los impuestos, que son leyes, que son contratos, que son acuerdos entre los hombres. Con ese marco ya llegamos al siglo XIX, XX, y pongo como ejemplo siempre pues esta frase de este sacerdote jesuita, Luigi Tapparelli, un jesuita italiano, porque es el primero que a mediados del siglo XIX, el primero que habla de justicia social. Ya se empieza a poner el adjetivo de social. Bueno, él era seguidor de Santo Tomás, por lo tanto aristotélico, la justicia debe igualar, de hecho, a todos los hombres en lo tocante a derechos de humanidad. De nuevo decimos esta redistribución, que dará a cada uno lo que le corresponde para igualar en lo tocante a derechos de humanidad. Y llegamos al siglo XX. El siglo XX que ha sido definido, por ejemplo, por algún filósofo, Julián Marías, un filósofo español recientemente fallecido. Julián Marías decía que no se podía entender el siglo XX sin la lucha por la justicia social. Y desde esos primeros momentos del siglo XX, la doctrina social de la Iglesia, los primeros socialistas, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones tienen como lucha conseguir la justicia social. A mí me gusta mucho, y por eso lo pongo en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que cumplió hace un par de años los 100 años, por lo tanto no es algo reciente ni muy anterior incluso a la Constitución de la ONU, ya nos decía que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Y me gusta porque esos dos conceptos que me parecen muy interesantes, el de paz y de justicia, cómo mutuamente se retroalimentan. Si no hay paz, no hay justicia, si no hay justicia, no hay paz. Por lo tanto, yo creo que trabajar por la paz hoy es más importante, porque solamente con paz podemos conseguir la justicia social. Y llegamos al año 1971. Con la publicación por parte de John Rawls, que quizás sea el filósofo político más importante del siglo XX, bueno, quizá le supera Habermas, para mí ya son las 9 de la noche, ya empiezo a estar cansado, le supera Habermas, pero en su libro Teoría de la Justicia, digamos que cambió nuestra forma de ver la justicia social, dándole ese toque analítico, ese toque científico. Rawls era un aristotélico y por lo tanto lo único que hizo, como digo, fue darle ese toque. Ese libro Teoría de la Justicia es el libro clave para entender el devenir del concepto de justicia. No lo leáis porque es un tocho, lo tengo por ahí, es un tocho infumable. Le he leído que la poca incidencia, incidencia que ha tenido ese libro en el mundo hispanoparlante es porque ni el traductor se enteró de lo que estaba traduciendo. Pero en todo caso, es un libro muy interesante. Además es curioso porque alguna cosa tenga escrito. Hay una relación interesante entre la vida de Freire, como veis me interesa mucho, y la de John Rawls. Nacieron el mismo año. Los dos son personas de un libro importante que apareció básicamente el mismo año, 70-71.
pedagogía del oprimido en el caso de Freire, teoría de la justicia en el caso de Rawls. Murieron también, ya entrado el siglo XXI, con poco tiempo diferente, los dos profesores universitarios, el uno sufriendo, como sabéis, Freire las injusticias, mientras que John Rawls, digamos que era un observador de las injusticias. Quizás hasta se vieran, porque Freire, cuando él era profesor de Harvard, fue a Harvard a hacer alguna estancia, a lo mejor hasta se conocían. Sea como sea, y no me desvío, Rawls estableció esa idea de la justicia como equidad. De hecho, después de este libro que digo, la teoría de la justicia, escribió otro, digamos que respondiendo a algunas críticas, que se llamó La justicia como equidad. Y entendió que la justicia era la equidad con dos principios. La justicia como equidad, o la justicia distributiva o redistributiva, que ahí lo llamamos, dice que está basada en el modo que los bienes primarios se encuentran distribuidos en la sociedad. Bienes primarios que no era solo para él el dinero, era también la dignidad, era también la salud. No hablaba especialmente de que la educación era un bien primario, pero lo podemos equiparar a algunas cosas para nuestra reflexión. Y de una forma bien sencilla, pues estableció dos principios: el de igualdad, cada persona una parte igual en libertades y derechos, y el principio de diferencia, que tiene además una gran aplicación en la educación, tanto en el aula como en la configuración de sistemas educativos, que decía que las desigualdades solo se pueden justificar si benefician a los más desaventajados. De hecho, él decía que lo que tenemos que garantizar es que hay un mínimo, una base, sobre los cuales no bajen. La existencia de una educación obligatoria básica, que tiene que ser lo mínimo que cualquier persona tenga que saber, que a partir de ahí que cada uno llegue donde quiera, es una aplicación directa de estos principios de Rawls. De hecho, así como para que no sea tan seria, él estableció lo que es el principio de Maximin, que nosotros lo podemos aplicar en educación o incluso en nuestra propia vida de una forma interesante. Es una adaptación. El principio de Maximin dice lo siguiente: cuando tenemos que elegir entre dos opciones igualmente válidas, lo que tenemos que hacer es mirar cuáles son los efectos negativos de cada una de las dos y quedarnos con aquella opción que tenga los mínimos efectos negativos. Lo explico. En educación, imaginaos que soy el propietario o el directora de un instituto, que tengo libertad de utilizar unos fondos y tengo que acabar el curso y quiero utilizar un dinero, y tengo dos opciones, dos propuestas, por parte de familias o por parte de los profesores, dos opciones. Una opción me dice que tengo que arreglar el patio de juego, el patio de recreo, el patio de fútbol, como lo llaméis por allí, porque está un poco tiene desperfectos, tiene algún agujero y bueno, hay que arreglarlo. Y la otra opción me dice que tengo que hacer una rampa para salvar los pocos escalones que hay desde la calle hasta la escuela. Si yo utilizo el planteamiento tradicional, el planteamiento utilitarista, este planteamiento que antes hablé del siglo XVIII y XIX, pues diríamos, a ver, ¿a quién beneficia el que arregle el patio? Pues a todos los niños, las niñas que juegan, especialmente los niños, que como sabéis están en el centro del patio. Las niñas se suelen situar en los bordes, por lo tanto muchos niños se ven beneficiados, incluso como efecto negativo, pues igual la pelota se desvía, hasta en el caso más extremo algún niño se cae y se hace alguna herida en la rodilla. Pero ¿cuáles serían las consecuencias negativas de que no haya esa pequeña rampa para acceder a la escuela? Pues que algunos miembros de la comunidad, presentes o futuros, algunos estudiantes, algunas familias, algún miembro de la comunidad, algunos docentes, claro, no puedan acceder en condiciones dignas a la escuela. ¿Y qué es peor? Que algún niño se caiga, que a la pelota se desvíe, o que alguien no pueda acceder dignamente a la escuela. Pues seguramente desde la perspectiva utilitarista elegiríamos el patio. Desde la perspectiva Maximin, de la que nos habla John Rawls, pues elegiríamos hacer esta rampa. Al igual que cuando decidimos dónde cenamos, pues ya no preguntaríamos qué quiere la mayoría, sino que nos preocuparíamos de si hay algún celíaco, si hay algún vegano, si hay algún intolerante, algún alérgico, porque es mucho peor que alguien se quede sin cenar que todos no cenemos en el sitio ideal que a todos nos gusta. Esta es una aplicación directa, y desde luego en la educación pues está claro que la aplicación directa es dar a cada uno en función de sus necesidades.
es entender la justicia como equidad. Fijaros que esto es posterior a lo que escribió Pablo Latapí. Y nos da la idea de una atención diferencial, dar más al que el más necesita, una atención diferencial a la escuela, que eso todavía no está, más dinero, más recursos, mejores docentes, más docentes a las escuelas, que por sus condiciones más lo necesitan. Perfecto. La idea de educación con equidad, con calidad de equidad, educación para todos, ese es el principio, idea de justicia social. Hay una derivación de la cual no voy a hablar prácticamente, porque a partir de este texto, Teoría de la Justicia, hubo muchas críticas desde los comunitaristas con gran impacto en América Latina, hablando de los años 80, 70, 80, en los cuales, bueno, pues digamos que no era el Estado quien tiene que garantizar esa justicia, sino que era la comunidad, especialmente muy ligada a los momentos religiosos. Había otros críticos, los ultraliberales, ellos se llaman anarquistas, pero desde la visión europea no es anarquismo, que decían que no tiene que haber intervención del Estado. Pero muy interesante fue una aportación desde la teoría de las capacidades. Amartya Sen o Martha Nussbaum, que tiene también mucha influencia en la educación, donde lo que se planteaban es redistribuir el qué. Y mientras que John Rawls hablaba de bienes primarios, la teoría de las capacidades, que no deja de ser una teoría de redistribución, lo que dice que hay que redistribuir son las capacidades, no los bienes primarios, las capacidades. Y como ejemplo pone Martha Nussbaum, que quizás es la más conocida, que mientras que desde la perspectiva de Rawls habría que ver cuántos estudiantes de grupos minoritarios llegan a la universidad, desde la perspectiva de la teoría de las capacidades hay que ver si todos los alumnos pueden llegar, tienen la capacidad de llegar a ser ingeniero o ser agricultores en función de sus apetencias, de sus expectativas. Yo me voy a centrar en esta visión que deja la de Martha Nussbaum y Amartya Sen, no porque me parezca interesante, porque no comparto, porque además creo que se le ha sacado mucho más partido a la educación a la que ahora voy a comentar. Pero lo señalo, insisto, la teoría de las capacidades como un enfoque de la teoría de la redistribución de Martha Nussbaum tiene también mucha, y en los indicadores en la UNESCO desde luego tiene mucha influencia. Pero seguimos con esta idea de la justicia distributiva o redistributiva, la justicia como equidad. En los años 90 surge una serie de movimientos, el movimiento feminista, el movimiento anti-apartheid, el movimiento de liberación nacional, el movimiento LGTBI, los movimientos indigenistas, que no piden una redistribución económica, que no piden dinero, piden respeto, piden reconocimiento, piden formar parte de la comunidad como miembros de pleno derecho. Exigen una ausencia de dominación cultural. El decolonialismo viene de aquí. Valorar las minorías étnicas, culturales, sexuales. Y esto surge, de ahí viene esta idea de la justicia social como reconocimiento, que tiene como máximo defensor a Alex Honeth, que es, digamos, que el último director de la Escuela de Frankfurt, la escuela de influencias marxistas, claramente marxistas, europea, Frankfurt de Alemania, seguidor de Habermas y de toda esa corriente muy interesante. Y hay un curioso enfrentamiento entre estas dos ideas, justicia social como redistribución o justicia social como reconocimiento. Hay un libro muy interesante también en la misma editorial que comenté, la de Marius John, que se llama Redistribución y Reconocimiento, que está redactado a medias entre Alex Honeth y Nancy Fraser, que es la que ahora voy a hablar, donde digamos que el debate es si con la redistribución es suficiente, como dicen no solamente estos autores, sino como dice Martha Nussbaum o como dice Amartya Sen, que con la redistribución ya se consigue el reconocimiento, o como dice Honeth o Charles Taylor, desde una visión más norteamericana, pues con el reconocimiento ya se conseguiría la redistribución. De hecho, si nos ponemos a mirar qué dice Freire acerca de la justicia social, Freire no dice mucho el término justicia social. Hay que entender también que es anterior a este debate. Pero si recordáis este libro de Pedagogía del Oprimido, lo que nos dice es que para conseguir la justicia lo que hay que hacer es una revolución en la mente de las personas. Él no habla de una revolución económica, él habla de una revolución en la mente de las personas. Y por lo tanto, él
muy anterior a, digamos que a esta etapa, 20 años antes de esta etapa, él, digamos que defendía el reconocimiento como planteamiento de la justicia, como reconocimiento. De hecho, es muy interesante porque en ese libro, porque uno indaga pues, en función de cuál sea la justicia o las causas de la injusticia, si son injusticias económicas o culturales, también variará la forma de abordarlo. Hay que hacer una revolución cultural o hay que hacer una reestructuración académica. Tiene muchas derivaciones si nosotros entendemos que la justicia social es redistribución o es reconocimiento. Aunque lo que defendía Nancy Fraser es que las dos se necesitan, porque las dos nos ofrecen visiones distintas de la justicia social. Y si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la educación, pues está claro que nos han aportado buenas ideas, porque desde la perspectiva de redistribución, pues tenemos la equidad, la educación inclusiva, esta idea de esfuerzos diferentes, condiciones diferentes para conseguir una equiparación en resultados. Tratar diferentes para conseguir la igualdad. Pero desde la perspectiva del reconocimiento surge un respeto a las diferencias, un respeto a las minorías. Surge el concepto de educación intercultural, que es de los años 90, en estas. Por lo tanto, en educación tenemos muy claro que de una parte tenemos que igualarlo, que tenemos que tratar diferente para igualar en resultados, en procesos de resultado, pero también valorando, reconociendo las diferencias, las culturas, este respeto a la propia cultura, a las propias diferencias, esta diversidad, equidad que nos apela en educación, pues viene de aquí. Pero aquí no acaba la historia. Mucho más recientemente, Nancy Fraser con otras autoras, como por ejemplo Irene Marie-Jean, que antes comentaba, nos dicen que no habrá justicia social si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan. No opinar, decidir. De esta manera se empieza a hablar de la justicia social como participación. Es decir, que la justicia implica la promoción del acceso y la equidad para asegurar la plena participación de todos y todas, especialmente aquellos que han sido excluidos por su etnia, por su edad, por ser muy joven, por ser muy mayor, por su género, por su capacidad o habilidad físico-mental, por su educación, por su orientación sexual, por su situación socioeconómica o cualquier otra. Si no hay una democracia real donde todos pueden decidir sobre los asuntos que los afectan, difícilmente puede haber justicia social. Y esto es muy interesante porque en la educación nos plantea un nuevo elemento y nos habla de democracia en la escuela y nos habla de participación. Si la comunidad educativa no puede decidir acerca de los asuntos que les afectan, difícilmente habrá justicia social. Con lo cual nos pone ese elemento interesante dentro de la visión de la educación, del sistema educativo, del aula, de la escuela, de la organización, de la comunidad, redistribución, reconocimiento y participación. Incluso fijaros, en esta obra de Nancy Fraser, Escalas de Justicia, pues nos dice esta frase que es donde empezó a generar esta idea. Como veis, es muy reciente, apenas tiene 15 años. El significado más general de justicia social es la paridad de participación. La justicia social requiere acuerdos sociales que permitan a todos participar como pares en la vida social. Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otros, como socios con pleno derecho en la interacción social. Qué interesante está, por lo tanto, esta mirada de redistribución, reconocimiento y participación como una forma de mirar la educación. Yo miro el aula y miro redistribución, apoyo diferencial, una escuela equitativa, una escuela inclusiva, una escuela eficaz en la medida que todos aprenden, que se aprende, pero también una escuela intercultural, una escuela que valora las diferencias, una escuela sensible, que valora las distintas culturas, y desde luego la democracia como elemento absolutamente fundamental. Y esta idea de redistribución, reconocimiento y participación está empezando a meterse de lleno en la literatura educativa. Y solo por poner algunos ejemplos, aquí tengo algunos textos, todos en inglés, hay algunos en español, pero todavía son pocos. Juan Carlos Tedesco clásico,
poco antes también de morir, otro de nuestros pensadores fundamentales latinoamericanos. Como digo, textos donde profesorado, docentes de base están intentando cambiar la educación para hacerla más justa. Y si nos ponemos a ver algunos títulos: Enseñando por la diversidad de la justicia social, Manual para promocionar o de promoción de la justicia social en educación, Justicia social en educación, Formando, cultivando profesores en justicia social, Aprendiendo para enseñar justicia social, Transformando la educación del personal para la justicia social, etcétera, 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 etcétera. Es decir, esta idea que ya Pablo Latapí nos decía hace 60 años, justicia social y educación, ya es un fuerte movimiento que nos está apelando a que quizás la finalidad de la educación no sea lo que dicen nuestras constituciones, no sea lo que dice, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, que por otra parte de ahí sale. No es solamente el desarrollo integral de la persona, es también la contribución a una sociedad más justa. Porque si estamos formando personas muy bien formadas en inglés, en matemáticas y hasta en valores, pero no estamos contribuyendo con esa formación a acabar con esas injusticias de desigualdad económica, de género, de violencia, que antes os he contado, difícilmente estemos hablando. Entonces, fijaros qué interesante que esta visión, voy para atrás, de esta visión, esta lente de reconocimiento, redistribución y participación, me sirve para analizar la realidad. Vamos a ver el sistema educativo. ¿Cómo se distribuyen los fondos, los esfuerzos dentro del sistema educativo? Bueno, el sistema educativo suele ser bastante igualitario, lo cual a veces es la mayor forma de inequidad. ¿Cómo se refuerza el reconocimiento de todos? Y después lo que es la participación, la democracia, hasta qué punto la comunidad está inserto. Si yo miro la escuela, también lo miro, si miro el aula, si miro un grupo de investigación, cómo funciona. Es interesante porque yo creo que nos ofrece una gran posibilidad, el liderazgo, como el liderazgo para la justicia social. Esto es un interesante foco para poder mirar la educación. Algunas ideas, y ahora me empiezo a hablar un poco más de investigación, con una mirada un poquitín más amplia. Pues, por ejemplo, si yo quiero unas escuelas que contribuyan a la justicia social, tienen que ser, en primer lugar, escuelas justas, como es lógico, es decir, igual que no puedo fomentar la democracia con métodos democráticos, tiene que ser justo, pero además es que tiene que enseñar justicia social. Frente a un planteamiento de educación inclusiva absolutamente valorable, que no mira más allá, que no tiene como objetivo explícito hacer una sociedad más inclusiva, aquí lo que buscamos es hacer una educación que contribuya al cambio social. Es más, con palabras de ese texto que antes he comentado de Rawls, de la teoría de la justicia, Rawls dice: no es suficiente con que las instituciones básicas de la sociedad sean ordenadas y eficientes. Es necesario que sean justas. Y si no lo son, deben ser reformadas o abolidas. Y yo me planteo, ¿y las escuelas? ¿Las escuelas mexicanas son justas? La justicia como valor máximo. ¿Y la universidad? ¿Y esta universidad? Nos apela. Quizás, si no son justas, algo hay que hacer. No sé si las abolimos. Por lo menos habrá que plantear una innovación que camine por ahí. O, por ejemplo, si yo aplico directamente estos conceptos a la educación, planteando que la educación tiene como eje de transformación la escuela y, por lo tanto, hay que trabajar en un currículum en relación a una cultura para la justicia, pues hablamos de una educación equitativa, inclusiva, una educación crítica, una educación democrática. Fijaros que simplemente con la aplicación de estos tres elementos me abre la mente. Cuando hablo de educación crítica, es decir, no me sirve solamente ser inclusiva, sino que tiene que haber una profunda reflexión sobre la situación, entender que el proceso educativo es un acto político, social y cultural, como nos decían la pedagogía crítica, los herederos de Pablo Freire. Pues esta idea de que la educación tiene que luchar explícitamente contra las injusticias de cualquier tipo. Y por lo tanto, juntando esta idea de pedagogía crítica y de una educación para la justicia social, nos recuerda estos elementos. Algunos no son nuevos, son incluso de los años 80,
entender a los intelectuales como los docentes como intelectuales críticos en la más pura tradición gramsciana, entender a los estudiantes como agentes de cambio, donde participen activamente hoy, no solamente con esa idea que nos decía Freire, las escuelas, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambian el mundo, si recordáis, más o menos dicho, pues no, también se pueden hacer acciones para que hoy se pueda transformar, por ejemplo, con estrategias como el aprendizaje de servicio y desde luego con comunidades conectadas y comprometidas con la escuela, donde todos trabajen para trabajar con las injusticias y desde luego una educación democrática donde trabaje un currículum democrático, etc. O también una mirada de cómo puede ser escuelas que luchen contra las escuelas justas, y hablamos de cultura, y hablamos de comunidad de aprendizaje y procesos justos. Como veis, hay una interesante mirada, vemos que hay un campo por explorar y muchos de estos textos en lo que hacen, se toman este marco teórico y empiezan a mirar cómo deberíamos cambiar la escuela, el aula, el sistema educativo, la dirección escolar, la supervisión. Qué interesante esta mirada de la supervisión escolar desde la perspectiva. Una supervisión escolar que contribuya a cambiar unas escuelas para la justicia social. Pero voy a hablar, para rematarlo tal y como os dije, diríamos que un poco de investigación. Algunas ideas, ya sé que en este caso va a ser algo más general, más adecuado yo creo que para los doctorandos que para las personas un poco más experimentadas, pero algunas reflexiones de cómo tendría que ser esa investigación educativa, bueno, comprometida, militante, activista, con grados, no voy a entrar en ese debate, pero pensar en la importancia que tiene la justicia social también en la investigación. Y desde luego empezando a plantear una idea, y vuelvo a Freire, que para eso, como veis, soy bastante obsesivo. Si Freire nos decía que todo acto político es todo acto educativo es un acto político, la investigación es un acto político. Hacer investigación es un acto político. ¿Qué investigamos? ¿Cómo investigamos? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? Todos esos son actos políticos. Y el que diga que no lo es se enfrentará a estas palabras de Desmond Tutu, que yo creo que hay. No, seguro que muchos os habéis encontrado, yo me he encontrado en mi propia facultad. Bueno, vamos a hacer la política y vamos a hablarlo de técnica. Bueno, pues si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Por lo tanto, estas personas que miran la investigación, la educación desde un punto de vista técnico como si estuvieran despolitizadas, lo que está claro es que ya tienen una política. No es que no exista política. Por lo tanto, tenemos que entender que todas nuestras acciones como investigadores, como investigadoras, tienen unas consecuencias para la sociedad. Es más, si en nuestra investigación no planteamos explícitamente contribuir a una sociedad, a una educación más equitativa, más justa, seguramente esa investigación estará contribuyendo a una educación que reproduzca y legitime las injusticias. Toma ya. Si en nuestra investigación no nos planteamos, con esta investigación buscamos luchar contra las injusticias, seguramente esa investigación estará contribuyendo a reproducirlas. Es interesante. Solo como provocación, dejémoslo como provocación. Algunas ideas, insisto que no quiero descubrir el hilo negro o el Mediterráneo, que decimos por aquí, pero sé que hay algunas ideas que me gustaría compartir con vosotros que me parecen interesantes de cómo hacer esa investigación comprometida, esa investigación que contribuya a hacer una sociedad mejor. Porque si no es así, estamos contribuyendo, y recordamos de nuevo a Iris Marijon en su libro Responsabilidad por la Justicia, tenemos co-responsables de las injusticias. Muy rápidamente, 18 ideas. Lo más importante para que una investigación contribuya a cambiar la sociedad es que sea un buen trabajo. Nosotros cuando trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, el tema de justicia social, nos planteamos tres preguntas ante cualquier tema. En general con niños pequeños, que hablamos qué situación de injusticia ves tú, y nos dicen los niños pequeños, pues resulta que en mi barrio las aceras son muy pequeñas, sin embargo en el centro son mucho más grandes, y además en mi barrio están sucias y allí están limpias. Pues siempre nos planteamos la triple cuestión. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia que sean pequeñas? ¿A quién
perjudica y cómo puede ser de forma distinta. Y fijaros que esta es una interesante. Si nuestra investigación lo asumimos como un requisito académico, publicar en revistas muy indexadas para promocionar, y no nos preocupamos de la calidad de la investigación, ¿quién gana? Gana el que no quiere que nada cambie. Y pierde los miles y miles de niños y niñas, millones de niños, que necesitan un sistema educativo diferente. Luego, el criterio más político de una investigación es que sea, la exigencia más política es que sea de calidad. Una mala investigación beneficia a los que quieren que nada cambie. Y ya sabemos que el impacto de nuestra investigación educativa es muy bajo, por lo tanto nos ganan los que no quieren que mejore la educación, que por supuesto hay una gran parte de la sociedad que así es. Por lo tanto, el primer requisito es una investigación rigurosa y de alta calidad. Y eso supone tener equipos bien formados. La formación como investigadores que sea impecable. Formación constante, interna, es decir, reuniones de trabajo, de reflexión internas, de calidad, exigente. Y eso nos apela a nuestro trabajo, nos apela a Frida, nos apela a Adela, a nuestro trabajo como formadores de investigadores. Y desde luego también nos apela a la publicación como un elemento fundamental. Yo lo voy a decir después, lo que no está publicado no existe. Ya está. Lo que hay que ver es dónde lo publicamos y cómo lo publicamos. Pero lo que no está publicado no existe. Un tercer elemento, entender que la investigación es un trabajo ético. No técnico, es ético. Hay más ética que no técnica. Deberíamos, en los cursos de formación de investigadores, hablar más de ética. Porque exige un compromiso con la educación, con la sociedad, un compromiso con la lucha. Porque exige una pasión por la investigación. Investigar no es un trabajo como otro cualquiera. Nuestra buena investigación puede hacer que cambie la vida de muchas personas y, por lo tanto, estamos comprometidos a hacerlo bien. Pasión por la investigación. Pero eso supone humildad, como elemento fundamental. Humildad para estar constantemente aprendiendo. Humildad para aprender de los colegas, de otras experiencias, de los errores cometidos. Pero con optimismo. Esa frase que ya he dicho de Freire, sin esperanza no podemos ni hablar de educación, sin optimismo no podemos hablar tampoco de investigación. Porque tenemos que hacer unas investigaciones que de verdad contribuyen a cambiar. Porque yo investigo no porque me den puntos, no porque me den créditos, no porque me den dinero. Mi ministerio siempre es un buen proyecto. Porque yo investigo para cambiar el mundo. Con transparencia, con afán de superación y con arrojo, con atrevimiento, con valentía. Con valentía. Planteando nuevas metodologías, planteando nuevos caminos, nuevos diseños, nuevas formas de comunicar, nuevas maneras de llegar a los destinatarios. La investigación como trabajo ético. En equipo, como cultura, con todos, con colegas de mi disciplina y con otras disciplinas, con docentes de todos los niveles, con la comunidad en nivel de igualdad. Una investigación en solitario no es investigación. Y nos privan en demasiadas ocasiones a nuestra disciplina, a ciencias sociales, un trabajo demasiado solitario. No podemos cambiar el mundo con trabajos solitarios. Y tenemos que trabajar con aprender de. Quinta idea. Yo estoy cansado de ver que un equipo de investigación, un investigador, una investigadora, cambia constantemente de tema. Todos sabemos, lo sabe Frida, lo sabe Adela, que para aportar algo tienes que investigar durante años y años y años sobre un tema. Hacer un artículo, una publicación, otra, una conferencia, un no sé qué, una formación de investigadores, y después de muchos años empiezas a aportar algo. Las personas que han aportado algo han cambiado la educación, con ello han cambiado la sociedad, no han hecho un único artículo sobre un tema. Es muy importante un trabajo persistente. Y eso a los jóvenes es interesante, porque los jóvenes con tal de publicar picotean. Y todos lo tenemos. Nuestro currículum, el mío, yo miro el currículum donde empecé y tenía 25.000 cosas hasta que encontré mi lugar. Pues a los jóvenes, cuanto antes encontréis vuestro lugar, más podéis aportar. Y a los que tenemos más experiencia, saber
que hay que tener líneas, que hay que buscar que los doctorados, los grupos de investigación tengan líneas claras, coherentes. Los paracaidistas, llega un estudiante, oye Javier, quiero hacer la tesis sobre los pájaros y las ranas en primavera. No, yo tengo esta línea y creo que puedes aportar. Si no, nunca vamos a conseguir cambiar la realidad. No digo nada nuevo, hay que seguir manteniendo esa dialéctica, teoría práctica, investigación, acción. Hay que investigar y aprender, hay que investigar y reforzarlo con teoría, hay que hacer teoría como la mejor investigación. No voy a insistir mucho en ello. Los temas importan, claro que importan. Claro que importan. No es lo mismo una cosa que otra. Tenemos que abordar temas que importen a la comunidad, que sean necesarios, que contribuyan a esta educación transformadora. Aquí en la imagen que tengo es bueno, sabéis la crítica que se hace a la investigación. Los docentes creen que no hacemos, que nuestra investigación no vale para nada, que solamente nos miramos el ombligo. Pues tenemos que trabajar en temas que sean políticamente transformadores, que importen a los docentes, que importen a los que de verdad están con los niños y las niñas. De ahí la importancia de buscar temas. No vale cualquier tema, no todos los temas son igualmente transformadores. Y aprovechar nuestras investigaciones para denunciar situaciones de injusticia. La investigación como modo de denuncia. Aquí tengo dos ejemplos. Segregación escolar de estudiantes inmigrantes pobres en España, de invisibles e hipervisibilizados, jóvenes de familias marginadas en una escuela urbana. Con nuestra investigación estamos, en este caso, el segundo es de estudiantes mapuche, tenemos un poder como investigadores de poder llegar a foros que no llegan. Y nuestra primera obligación como investigadores es denunciar situaciones de injusticia. La investigación como denuncia. Maravilloso viernes. Sigo un poquitín más, ya estoy acabando. La investigación también es relatar experiencias de resistencia y de cambio. No solamente la investigación es investigación cuantitativa o comprensiva, sino también ser cronistas de aquellos grupos, aquellos colectivos, aquellos movimientos que están comprometidos en desafiar estas relaciones de poder desigual. Utilizar nuestro poder para llegar a los medios de comunicación, para llegar a las revistas de prestigio y servir de cronistas como elemento fundamental. Claro, pero la metodología no es nuestra. Y no voy a decir que la cuantitativa sea mejor que la cualitativa, porque yo creo que sabemos la pobreza que hay con los estudios cuantitativos. Sabemos que México es de los países del mundo con una mayor segregación escolar, es decir, escuelas para ricos, escuelas para pobres, porque alguien se puso a medir cuál es la segregación escolar. Y solamente si esa información se devuelve a las autoridades y se denuncia y se moviliza a la sociedad para luchar contra la segregación, haremos un sistema educativo más equitativo. Por lo tanto, no voy a decir que sea mejor la cualitativa y lo cuantitativo, cada uno tiene su función. Pero lo que sí que hay que plantearse es que la metodología no es neutra. Y sobre todo este papel de los participantes que en demasiadas ocasiones les robamos información, les esquilmamos, llegamos a la escuela, nos robamos y no devolvemos nada. Hay que pensar que la metodología no es neutra y no voy a entrar en cuál. Ese trabajo con la comunidad. Hay que trabajar con los docentes y no para ellos, con enfoques que sean colectivos. Hay que aprovechar para dar voz a los sin voz. Para dar voz a los sin voz, aquellos colectivos, aquellas personas excluidas, marginadas, que no tienen lugar donde ver, ese también es un trabajo de la investigación educativa comprometida. Hay que cuidar cómo se devuelve la información. ¿A quién queremos que llegue? Una estrategia, por supuesto, es escribir un artículo muy JCR, muy Scopus, muy en lenguaje bárbaro para que nadie se entere, para que me den mis puntos y entrar en el SNI. Este es un camino. Pero si de verdad yo quiero cambiar las escuelas, quizá tenga que buscar otros medios complementarios, alternativos, combinando los dos para que yo pueda llegar a otros lugares. Creo que en todo el mundo, supongo que en México también, no tengo detalles, el daño que está haciendo esta obsesión por los rankings, por las puntuaciones, por las revistas indexadas,
esta iba a tener consecuencias. Y yo creo que los investigadores comprometidas, las investigadoras comprometidas, tenemos que, no digo saltarnos eso, que yo no soy por saltar, lo que yo digo es que yo hago un JCR en Estados Unidos y hago 3 artículos en revistas cercanas a la comunidad. Y escribir, y escribir, y escribir. Lo que no existe, además eso hay que decírselo mucho a los jóvenes, lo que no está escrito no existe. Lo que no está escrito no existe. Por lo tanto, de nada me sirve hacer una gran investigación para después que se quede en el tintero. Lo que no está escrito no existe. Y si está además accesible, pues mucho, mucho mejor. Como digo, buscar distintas audiencias, distintos medios para combinar, hasta adaptando nuestro lenguaje. Los investigadores, las investigadoras tenemos que aprender otras formas de comunicar, destrezas periodísticas, por ejemplo, uso de medios de comunicación. Si nosotros seguimos utilizando nuestro lenguaje academicista, elitista, no vamos a conseguir nada. Hay que aprender, hay que difundir en otros medios y aprender cuál es el lenguaje más adecuado, porque si no, de nada vamos a conseguir. Trabajar con los movimientos sociales comprometidos. Trabajar con ellos. Trabajar con estos que están intentando cambiar la sociedad. Y eso supone también, por supuesto, aprender de estos movimientos sociales comprometidos. Y aprovechar estos privilegios que ya lo comenté. Aprovechar estos espacios porque nosotros tenemos un gran privilegio para llevar información. Entonces, aprovechar estos espacios para atraer, para dar la voz a esos colectivos que no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, la idea fundamental es que, haciendo investigación, hacemos política, pero hacemos una política, la política en sentido freiriano. Freire decía que la educación es política porque nos obliga a imaginar o soñar una persona o una sociedad mejor. Ahí viene ya lo que la sociedad que yo sueño, decía Freire, es un mundo más justo, más equitativo. Pues la investigación es política porque nos ayuda a imaginar y a luchar por una persona y por una sociedad mejor. Porque aquí, cuando nos planteamos una investigación, y aquí me estoy refiriendo a los jóvenes investigadores, cuando elegís vuestro tema de investigación, vuestro tema de tesis, vuestro tema de TFM, vuestras primeras investigaciones, una de dos, o estáis contribuyendo a hacer una sociedad más justa, o estáis contribuyendo a legitimar las injusticias. Depende de vosotros. Muchas gracias. ¿Hay alguien ahí todavía? Sí, por supuesto. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Murillo. Nos dejó sin palabras, ¿verdad? Literalmente. No, al contrario, muchas gracias. En principio, pues muchas felicitaciones en los comentarios, doctor, por su excelente conferencia. Y sin duda, pues una serie de intervenciones, de preguntas, que seguramente nos va a llevar un poquito de tiempo. Y es justo esto que decía, el diálogo. Creo que esta es la parte, además de su excelente conferencia, también muy productiva. Doctora Frida, creo que ella tiene, de hecho ya hay una serie ahí de preguntas en el chat. Si empezamos con las que tengas por ahí, Frida, y si no, podemos, yo tengo también una parte, pero empezamos con la doctora Frida. Tomo nota. Sí, Frida, el micrófono. Ed, si nos activan los micrófonos, por favor, porque creo que nos desactivaste a todos. Bueno, les desactivaste a todos. Sí, ahorita se los reactivo. Denme Por un momento. favor, por favor. Listo. Ya, ahora sí ya. Sí. Ya están activos, ya. Ya, adelante. ok, sí, bueno, sí, es que es lo que le estaba poniendo al mundo que abriera el micrófono. No, doctor, aquí estamos. Todos muy interesados, ya hay muchísimas preguntas. Lo que habitualmente hacemos es que vamos tomando algunas de ellas y ya esperamos la reacción que usted guste comentar o si sale algún otro tema que le parezca importante, pues también hacerlo llegar. Pero mire, hay muchísimas inquietudes en torno a lo que nos ha
presentado. Bueno, una primera y esa se la puse yo, a lo mejor en algún comentario. Me pareció desde un inicio muy fuerte la afirmación que hacía el filósofo de que inexorablemente el ser humano va a extinguirse, ¿verdad? Yo creo que eso pues es de pensarse y de comentar, viendo las situaciones en la humanidad y bueno, viendo hasta dónde desde la tarea educativa podemos incidir. Edmundo comenta que los planteamientos que hizo usted al principio nos está hablando de la importancia de lo que es el concepto de la educabilidad. También el comentario es que efectivamente la injusticia es estructural, pero sí se tiene que responsabilizar a los actores sociales, sobre todo en los niveles más altos de responsabilidad, porque la influencia de políticos, organismos internacionales es muy fuerte, es decisiva y no, ahí no hay paridad de participación en relación al ciudadano común. Eso es algo también importante. Y si quiere este otro comentario y ya reacciona a algo. Alguien más, Carmen, nos comenta que la educación puede ser diseñada de acuerdo a las necesidades de cada pueblo, comunidad e individuo. Y casi siempre esto se hace en la búsqueda de su integración a los mercados laborales. Pero, ¿qué se necesita para materializar el acceso a la educación para todos? Creo que nos fue haciendo toda una serie de planteamientos, pero ¿dónde estaría en particular en nuestra región latinoamericana? Yo le preguntaría, por lo que conoce de nuestros países, ¿qué es lo que se necesita para materializar ese acceso? Ya vimos que somos la región más desigual del planeta. Bueno, muy interesantes las preguntas. Muchas son reflexiones que tampoco es que me vayáis a esperar grandes respuestas de mí. Yo soy una persona esencialmente dubitativa y tengo más dudas que respuestas. Bueno, hay una corriente de científicos y este hombre como científico social es un filósofo político que se dedica a estas cosas, muy reconocido y muy reputado. Está en la idea de que no es verdad que todavía no hayamos llegado al punto de no retorno. Él piensa que hemos llegado a ese punto de no retorno y que ya no hay solución. Que esa idea de que el desarrollo sostenible es como una especie de paradoja imposible. O hay desarrollo o es sostenible. O no es sostenible. Si hay desarrollo, no es sostenible. Y por lo tanto, él defiende que no, que como he pasado de ese punto de no retorno, pues el mundo va a acabar sus medios de alimentación, va a acabar, pues, y te ponen muchos ejemplos, el nitrógeno, ya no hay nitrógeno para alimentar las plantas con que nos dan de comer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, él es un hombre esencialmente comprometido vitalmente, desde que no tiene coche, vive en una ciudad pequeña, nunca va por ejemplo, nunca va en avión, y él me dice, a ver, Javier, un profesor universitario como mucho puede viajar una vez en avión al año. Así tú, a ver dónde vas. Pero incluso vitalmente va de negro. Y te lo cruzas, ¿qué tal, Javier? Bueno, tal y como van las cosas, pues así. Por lo tanto, esta idea de que el mundo se va a acabar no es una ficción. Hay muchos científicos que ya lo están planteando y que ya no hay alternativa. Lo dejo ahí. En todo caso, como podéis imaginar, no era más que una provocación. La idea de educabilidad, que es un tema muy, muy conflictivo, muy de Juan Carlos Tedesco, pues sí que vaya por ahí. Bueno, va por ahí también, es un tema bien complicado. Me preocupa mucho más ese comentario sobre la injusticia estructural, porque no todos tenemos igual responsabilidad. Fijaros que es muy interesante este tema de la esperanza, del optimismo. Cuando Freire decía una esperanza, un optimismo crítico, pues hay muchos tipos de optimismo. Hay un tipo de optimismo que incluso tiene personas comprometidas, digamos que con un espíritu progresista, que piensan que la responsabilidad fundamental es de los políticos, de los banqueros, y que por lo tanto solamente cambiándoles o solamente teniendo otros, se puede cambiar la realidad. Y eso lo que hace es que estemos reforzándolo, porque el planteamiento de Irma y John es que todos somos responsables, cada uno tiene su responsabilidad diferente,
Pero el que hay alguien con una diferente responsabilidad, claro, yo tengo más responsabilidad en la educación de los estudiantes que puede tener un administrativo en mi escuela, pero también ese administrativo tiene una responsabilidad en la justicia social y por lo tanto esa visión de que tiene más influencia los políticos nos puede llevar al error de creer que no es nuestra responsabilidad, sino que es el de ellos. Y tampoco es el de ellos, porque ellos pensarán que no, que son los poderes fácticos, y en realidad no, es la estructura y todos somos corresponsables. Y solo cambiaremos las cosas cuando, de hecho, empecemos a dar las cosas distintas. Fijaros que este movimiento de unir justicia social y educación, investigación y justicia social, no viene de arriba, no viene de los políticos. No vamos a esperar que el secretario de Educación diga, pues ahora vamos a hacer una educación con justicia social y vamos a... No, seguramente no será así. Entre otras cosas porque tiene esa estructura. Estos movimientos tienen que ir de la base. Es decir, si nosotros como investigadores, como investigadoras, queremos hacer una investigación diferente, no esperemos que el SNI nos diga que hay que hacer una investigación con impacto social, porque no va a ser así. Tenemos que ser nosotros. Y por lo tanto, si empezamos siempre a pensar que la responsabilidad es más de otros, bueno, yo por cito mío, soy investigador, pero para promocionar tengo que hacer unos artículos bueno, pues lo hago y no me preocupo. Bueno, pues ahí nos estamos equivocando, desde luego. Y el cómo tiene que ser, a ver, yo creo que no hay respuestas, pero yo creo que esta mirada de justicia social nos dice un elemento clave y es la democracia, la participación real, no la democracia actual, esa visión liberal, originaria del siglo XVIII y XIX, sino una participación más real, que los presupuestos se decidan entre las personas que les afectan. El presupuesto del Estado, el presupuesto de educación. Me parece a mí que creo que con la participación se abre un camino de posibilidades que quizás sean interesantes. Creo que esa mirada de la educación, del sistema educativo, de la política, de la organización del Estado, desde la perspectiva de la justicia social, y más hacemos caso a Rawls, que nos dice si el Estado no es justo, da igual que esté ordenado o eficiente. Me parece a mí que la participación nos habla de unas cosas interesantes. Cómo organizamos las decisiones para que las personas a las que se vean afectadas puedan decidir. Y así seguramente se nos ocurrirán otras ideas que sean bastante diferentes y que estén adaptadas al entorno y sobre todo que respondan a las necesidades que sean del desarrollo global del país. Y desde luego quitarán o compensarán estas grandes influencias que hay en todo el mundo de una educación más preocupada por el mercado laboral y que sea el mercado laboral quien decide los títulos y los ritmos y que también nos ocurre en educación. No nos olvidemos que esta presión por el publicar es una transformación de la presión que hay en el mundo laboral, pero en el mundo de la investigación. Y nosotros tenemos que seguir cumpliendo, seguir promocionando. Hay que ser del SNI, no solamente porque te paguen bien, sino porque tienes una mayor poder para cambiar las cosas, pero eso no significa que tengamos que seguir haciendo trabajo. Lo que nos hacía Pablo Latapí de hacer su articulito en el Excelsior, pues eso es una forma también de cambiar la sociedad. Bien, doctor. Aquí voy a tratar de integrar 2 o 3 preguntas, a ver si le hacen a usted sentido y qué opina. Recuperando lo que hoy en día se llama un pensamiento post-marxista, en el que se recuperan ideas de pues las teorías socialistas, la mirada marxista, las teorías de la educación crítica. Siempre se pensó que hasta que se hiciera un cambio realmente del sistema social, económico en el que vivimos, pues es que se podría cambiar esa condición de falta de justicia social en todas las instituciones. Y sobre todo mientras no termine esa lógica de explotación de unos seres humanos por los otros, que ahí se plantea como consustancial al sistema social capitalista. Y de alguna manera, si usted se fija, pues eso se ha recuperado también en varios de los discursos actuales, pues de las epistemologías del sur o de los enfoques decoloniales. Desde otras perspectivas, ya no es tanto ir a instaurar
dictadura del proletariado, ¿verdad? No creo que sea esa la idea, pero sí de construir el conocimiento, acercarse más al conocimiento local, desarmar ideologías y sistemas que generan precisamente de raíz esa situación de opresión. ¿Qué opinaría usted? Porque por otro lado, el gran problema es también esa paridad en la participación que nos comentaba, porque si diéramos esa paridad en igual medida, pues también van a aparecer grupos con discursos que no sean discursos proclives a esa justicia social. Estamos también, usted lo comentó, enfrentando pues la aparición de grupos de extrema derecha y todo un pensamiento de derecha que está entrando a nuestras instituciones sociales y a la educación, o de grupos con miradas fundamentalistas, sean religiosas, políticas, étnicas, etcétera. Incluso desde grupos de la minoría que se han sentido muy desfavorecidos, pues también podrían incurrir en miradas pues un tanto extremas al reivindicar sus derechos y pedir redistribución, pues no dar reconocimiento a los otros. ¿Qué pensaría en ese sentido, doctor? ¿Qué tensiones ve usted ahí y qué salidas podríamos pensar? Gracias, Frida. Bueno, me estás preguntando cosas que tienen más que ver con la política que no con la educación, y ya me empiezo a patinar. A ver, con respecto a la primera cuestión, esta reflexión de recuperar esta visión postmarxista, a mí me parece que las aportaciones del marxismo, las aportaciones de la educación, de la pedagogía crítica, siguen absolutamente presentes. Es más, está claro que hay una influencia muy clara, muy directa entre esta educación por la justicia social y la pedagogía crítica, y la pedagogía crítica con una influencia claramente marxista. Por lo tanto, yo creo que sí que hay muchos elementos que de aquí que se pueden recoger, que se pueden... si miramos, por ejemplo, nos decía Boaventura de Sousa, que las tres grandes males son el neoliberalismo, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, pues nos podemos analizar en realidad, él está recogiendo en cierta medida estas ideas de justicia social, porque cuando hablamos del capitalismo está claro que está hablando de la justicia social como redistribución, y desde luego el colonialismo y el patriarcado pues también. Por lo tanto, es interesante que desde esta visión de justicia social podemos abordar esas otras elementos, esas injusticias desde distintos autores. Irin Marjon nos hablaba de las 5 caras de la opresión, la violencia, la explotación laboral, la marginación, que también es muy interesante porque son distintas formas de verlo, y que nos pueden iluminar. Incluso hay otro concepto de justicia social que están trabajando algunos investigadores en América Latina, que dicen que no vamos a preocuparnos por cuál es el concepto de justicia social. Vamos a luchar contra las injusticias, independientemente de cómo se conceptualicen. Es otra forma de hacerlo. Por tanto, a mí me parece que es interesante no olvidar estas tradiciones que han sido capaces de hacernos mirar la realidad de forma distinta. Otra cosa es, bueno, pues el planteamiento marxista, Marx nunca habló de justicia social porque pensaba que cuando hubiera esta revolución llegaría la justicia, y por lo tanto no había que preocuparse por conseguir justicia social. Pero desde luego Marx era claramente un defensor de la redistribución. Él hablaba de una reorganización económica que hoy por hoy se nos escapa. Curiosamente, la visión más de reconocimiento es una visión más marxista que no la de redistribución. Por lo tanto, insisto, me parece a mí que si queremos avanzar no podemos olvidarnos de cualquier propuesta que viene interesante y recoger de ella lo mejor. Ahora, una mirada pura de pedagogía crítica nos hace aguas, pero lo que hemos aprendido de la pedagogía crítica, empezando por el carácter político, social o económico de la educación, así como tantas otras aportaciones, nos resultan impensables para este avance. Bueno, y la otra reflexión más complicada, y desde luego que yo no me siento muy competente para hacerla, para hacer una respuesta adecuada. Bueno, pues está claro que tenemos que intentar una paridad de participación, aun sabiendo que hay colectivos que no van a tener respuestas. Yo creo que
en las aportaciones de educación para la paz, donde tenemos que hablar con todos, donde hay que buscar puntos de encuentro, donde hay que mediar, aunque estemos hablando con, bueno, pues con estos conflictos que ahora nos atenazan y que parece que no podemos quedarnos sin tomar partido, pues yo creo que esa mirada conciliadora de mediación hay que tenerla. Pero también yo creo que con una educación diferente, con una educación por la justicia social, más democrática, seguramente esas visiones más extremistas estén acabando. Yo creo que no directa, pero indirectamente también somos corresponsables del surgimiento de estas ideas de extrema derecha, que además se dan en todo el mundo. Se dan, en vuestro caso, se dan un poquitín al norte, o se dieron, en nuestro caso, y hasta como provocación, y mirarlo a De y Frida como provocación. Durante muchos años hemos tenido como modelo pedagógico a Finlandia. Finlandia es el país que más y con más fuerza entró a la extrema derecha en Europa. Pues yo no sé si es el modelo que queremos. A lo mejor estaban muy preocupados de aprender muchas matemáticas, pero se olvidaron de valores. No lo sé, pero desde luego yo no me gustaría ahora mismo que mi país fuera como Finlandia. Para Finlandia, no. Y eso, y cuántos años y cuánto hemos estudiado y hemos oído de las maravillas del sistema educativo finlandés, pues igual nos hemos equivocado. Y a lo mejor no hay que saber, no hay que estar tan arriba en PISA, sino hay que formar otro tipo de valores democráticos, solidarios, inclusivos. No sé, insisto, que es una provocación que lo dejamos ahí en el aire. No, pues sí, doctor, tiene toda la razón, porque se ha medido su éxito en términos de el bienestar económico de los ciudadanos y de los rendimientos en los exámenes internacionales en términos de adquisición del conocimiento del currículum, pero no se han valorado esos otros aspectos que son centrales, ¿verdad? La formación del ser humano y su mirada, pues, hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia la gente que es diferente a ellos. Yo coincido plenamente y sí, definitivamente tampoco creo que nuestra aspiración sea que nuestro país se convierta en una pequeña Finlandia, aunque le diré que seguramente hay muchos sectores que tienen incidencia y participan en la toma de decisiones en el sistema educativo, que pues seguramente sí tendrán ese ideario, ¿verdad? O esa expectativa. Creo que no tanto ya en este gobierno, pero en el que le antecedió. Sí, efectivamente, incluso se publicaron muchos textos hablando de pues todos los éxitos en Finlandia y cómo nos podíamos acercar como países del tercer mundo a los logros que ellos tenían, qué nos faltaba para ser un poco como Finlandia. Y bueno, en ese sentido veo que también hay algunos comentarios, probablemente a usted no les daría sentido porque no está en el contexto en el que se está hablando de incidencias en nuestro sistema. Claro, muchos son conocidos porque hablan de la violencia, de los delitos, de los privilegios de los funcionarios, de lo abismal que son los salarios de ellos en relación a los del mexicano común o del profesorado, de la lógica meritocrática que impera en las escuelas, y son comentarios que están planteando los compañeros, pues para decir que en pocas palabras en México no hay justicia social en nuestras instituciones sociales y menos en las educativas. Creo que ese es un comentario que le ha generado mucha reflexión a todos en función de lo que nos presentó, pero me gustaría Por eso recuperar. Frida, perdona, por ¿Sí? eso Frida, yo creo que en esa situación, y no hablamos de desigualdad económica, hablamos de violencia, hablamos de explotación, hablamos de feminicidios. Por eso es más importante que desde la educación, desde esa mirada crítica pero esperanzadora, empecemos a pensar que esas son prioridades, que no podemos mirar para el otro lado, que no podemos obsesionarnos con que el niño o con que la niña sepa muchas matemáticas o sepa mucho inglés, en un país con una cantidad de feminicidios tan alto como tiene México. Entonces yo creo que quizás como escuela también tenemos que mirar la situación de la sociedad y valorar lo que estamos haciendo en función de eso. Pero fíjate que estamos hablando de la escuela, pero estamos hablando de la evaluación de profesores, la formación de profesores. ¿Por qué evaluamos a profesores en función de, y no evaluamos hasta qué punto está contribuyendo a una mayor justicia educativa y una mayor justicia social? Fijaros que desde ese marco podemos empezar a ver los elementos del sistema educativo, que es lo nuestro, y empezar a plantear a lo mejor el sistema de evaluación que tenemos
pues no es el más adecuado. El sistema de asignación de profesores a escuelas no es el más adecuado. El sistema de remuneración no es el más adecuado, porque el sistema de remuneración desde la perspectiva de justicia social diría a los docentes que están en las escuelas más difíciles, en contextos más complicados, en los contextos rurales, en los contextos indígenas, tendría que cobrar mucho más. Ese es el concepto de justicia social, de redistribución. Y eso no se aplica. Entonces, fíjate y es de lo que era mi aportación, la justicia social es una lente. Vamos a mirar la evaluación de docentes en México desde esta perspectiva de justicia social. Y quizás evaluamos cosas distintas. Vamos a mirar cómo se seleccionan a los docentes desde esta perspectiva de justicia social. ¿Cuál es el desempeño, el trabajo que tiene que hacer el docente? ¿Cuál es? Fíjate, es interesante porque nos da una herramienta que como reflexión nos abre muchísimas posibilidades. Es más, si alguno de los colegas, de las colegas están pensando en hacer la tesis o pensando abrir el tema de la educación para la justicia social en cualquiera de los aspectos y además contextualizado en el contexto de México, nos abre una cantidad de probabilidades, de posibilidades, una cantidad de enfoques, una cantidad de estudios realmente inimaginable. Efectivamente, doctor. Yo quisiera recuperar, aquí está con nosotros el doctor Juan Martín López Calva, que él es un investigador muy reconocido en nuestro país por los trabajos que ha realizado desde el pensamiento humanista en la educación y por sus trabajos también en relación a los aspectos éticos. Y él escribe lo siguiente: doctor Murillo, en primer lugar, muchas gracias y felicidades por su extraordinaria conferencia, tanto en su contenido como en el enfoque. Estando de acuerdo con que toda investigación tiene una dimensión política, me gustaría saber si usted plantea alguna diferencia entre un investigador comprometido con la justicia social y un activista social, porque me parece que el hilo es muy delgado y puede distorsionarse la investigación si se confunde con activismo. Bueno, tienes razón y de hecho, bueno, pues como dije, pues hablamos de la investigación comprometida, la investigación militante, la investigación activista. Claro, en la medida que nosotros vamos dejando nuestro trabajo riguroso, serio, hacer ciencia, generar un conocimiento y nos vamos poniendo en posiciones más políticas y activistas, quizás se esté perdiendo. Pero más que yo diría que más que una frontera pequeña, es que es como un continuo. Y yo creo que lo que tenemos es que pensar las implicaciones que nuestro trabajo como investigadores tiene, que no somos personal técnico, somos personal político. Porque si creemos que somos personal técnico, que sí que es verdad que tenemos que utilizar una metodología rigurosa. De hecho, lo primero, si recordáis, lo primero que dije es un trabajo riguroso y de alta calidad. Porque si no hacemos una buena investigación, si lo que hacemos es política en lugar de investigación, eso no servirá para nada. Y yo creo que si queremos cambiar el mundo, lo primero es hacer un buen trabajo. Un buen trabajo y eso significa estar bien formados. Un buen trabajo y eso significa colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que la rigurosidad es fantástica. Por eso hablo yo de investigador comprometido. Yo soy un investigador, pero tengo muy claro que lo que yo investigue, cómo lo haga, desde dónde lo haga, cómo lo difunda, tiene sus repercusiones. Y nos tenemos que mover, y esa puede ser otra pregunta que puede surgir, o que surge constantemente en España, o que surge en mi propio equipo de investigación, cómo combinamos las presiones tan brutales que hay por parte de la academia, por parte de la administración, para cumplir una serie de requisitos que nos permitan hacer la tesis, ser profesor universitario, promocionar, ser reconocido en la investigación, lo que sería el SNI. ¿Cómo puedo hacerlo con una visión absolutamente capitalista, de acumulación de méritos, combinando con esa perspectiva de compromiso social, que es el mismo planteamiento que se puede hacer una docente y un docente, es decir, ¿cómo yo puedo conseguir colaborar en la justicia social si tengo un currículum centralizado que me obligan, si tengo presiones, si tengo evaluaciones, si tengo medidas, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues está claro que una de las cosas que compartimos investigadores y docentes es que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir planteando novedades y no podemos elegir entre los dos, porque yo no creo que un chico joven, una chica joven o nosotros mismos, que ya no lo somos, tengamos que renunciar a nuestra carrera profesional por dedicarnos al activismo, pero tampoco creo que debamos renunciar al activismo por hacer. Tenemos que, lo que yo digo,
a la gente joven. ¿Que te exigen un artículo de alto impacto para publicar tu tesis? Perfecto. Hacer 3 artículos de alto impacto y junto con ellos otros 9 en revistas más cercanas que lleguen. Y además escribes un blog. Y además te metes en Twitter y escribes. Y además quiero una noticia para el periódico. Y además quiero que des conferencia, pero no conferencias no, quiero que te vayas a hablar con los colectivos. Y eso, que sé que es un trabajo extra, lo que hace es mejorar nuestro trabajo, hacer trabajo que realmente se sirva para algo. Porque si no, ¿de qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? Si no hacemos una investigación que contribuye a la justicia social, ¿qué estamos haciendo? ¿Contribuir a las desigualdades? Pues yo de verdad que creo que el trabajo de investigador es tan importante, el de investigador es tan importante, que o bien hacemos un trabajo serio, comprometido, de alta calidad, formándonos bien, o nos dedicamos a otra cosa. Bueno, un poco en ese tenor, la doctora Shamali Nillo le pregunta cuál es el alcance real que debe plantearse en nuestra investigación en esta idea de remediar o disminuir situaciones de desigualdad o vulnerabilidad en las personas, si basta con estimular los procesos de concientización, como señala Paulo Freire. Si nuestra tarea es concientizar finalmente, hacia allá tiene que ir nuestra investigación. Yo lo que pienso es que con algo tan ambicioso hay que ir poco a poco y de forma meditada. Es decir, no podemos plantear hacer una investigación transformadora. Lo que tenemos que hacer es ser consciente de que cada una de nuestras decisiones, vamos a ver qué tema hago la tesis, cuál es la metodología que utilizo, cuál es el enfoque, cómo lo comunico, todo eso tiene sus implicaciones y por lo tanto ir reflexionando sobre esas cosas. Repíteme la pregunta, Frida, que ya empiezo a ser un poco Bueno, tarde. lo que, ay, perdón, lo que ya vamos terminando, doctor, Sí, no No, lo no te queremos preocupes. agobiar. ya Nosotros nos casi. quedamos horas. Yo también No, tengo ahí unas si preguntas. el alcance Dime. de nuestra investigación debe ser estimular procesos de Vale. concientización, como señala Freire, si esa es la tarea finalmente de ese activismo de los investigadores. No quedarse ahí. De hecho, la concientización, bueno, sabéis que Freire criticaba mucho ese sobreuso de esa palabra, no debe quedarse ahí. Debe pasar a la acción. Tenemos que conseguir pasar a la acción. Cualquier planteamiento de educación por la justicia social no solamente se trata de concienciar o concientizar a la población, sino dar pequeños pasos, muy humildes pasos, que consigamos llegar más allá. No se trata de escribir un artículo para concienciar lo mal que está, si no nos quedamos ahí, si no vamos a hacer acciones, si no damos conferencias, si no escribimos otro, si no transformamos esa concienciación en acciones para cambiar. Creo que tú lo has dicho. Activismo concienciador, no. El activismo actúa. Y creo que la justicia social exige acción. Pequeñas acciones, pero no solamente la concienciación, dar un paso más allá. Ade, creo que Ok, querías sí. retomar otro núcleo de preguntas y Sí, ya sí. vamos cerrando. Yo creo que como un último bloque de preguntas para no quitarle más tiempo al doctor, yo retomé algunas que me parecen importantes, doctor. Diego nos pregunta o le pregunta, ¿cuál es el papel que ve en las tecnologías digitales para la justicia social? Bueno, si le parece, le hago este bloque de 3 para que para optimizar el tiempo. Entonces, la primera, ¿cuál es el papel que ve en las tecnologías digitales para la justicia social? Ferti, no sé quién sea, pero así se puso en el chat. Si bien la justicia vista como equidad y capacidad a decidir por parte de todos, podremos decir que es parte de un paradigma de personalización de la educación, donde se da voz y atención a todos. Y por último, en este bloque de 3 preguntas, Dora María nos dice, haciendo propia la perspectiva de no neutralidad en la investigación, ¿qué elementos considera fundamentales para aprender, enseñar a identificar cuando una investigación, incluida la propia, reproduce o transforma? Serían 3, doctor. Bueno, no son fáciles las preguntas. A ver, ¿cuál es el papel de las tecnologías? Las tecnologías son un recurso
que lo importante no es el recurso, sino cómo se utiliza. Ahora mismo hay, que en México, igual que en todos los países del mundo, en España, es alguna cierta obsesión de cuál va a ser la repercusión de la inteligencia artificial en la educación, en nuestro trabajo, en la universidad, en cualquier escuela. Y yo he hecho mucho de menos una reflexión de cómo la inteligencia artificial va a agrandar la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Esa para mí lo importante no es el recurso, sino cómo se utiliza y sobre todo cómo se utiliza para agrandar la brecha. Si al final la tecnología lo que está haciendo es separar todavía más los que no tienen tecnología, los que no tienen esa computadora, esa tablet, no tienen luz eléctrica, no tienen internet, de los que la tienen, pues entonces creo que hay que replantearse. Para mí lo más importante, y en eso coincido con Rawls, es la visión de la justicia social. Hacer unas tecnologías que sean justas. Y una tecnología justa es aquella que es accesible para todos. Accesible tanto técnicamente como accesible para tener los conocimientos suficientes para utilizarlos. Si tenemos una tecnología como la inteligencia artificial, que amplía la brecha, creo que no estamos contribuyendo a hacer una mejor sociedad, sino todo lo contrario. Esta segunda pregunta de si se puede considerar este enfoque dentro de las paradojas del paradigma de personalización, bueno, habría que meditarlo. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema, tampoco es que habría que meditarlo y habría que enfocarlo. En todo caso, me gusta a mí mucho esto de trabajar en esta idea de educación para la justicia social, porque está todo por hacer, porque está todo por escribir, porque si buscáis y buscamos textos sobre educación para la justicia social, formación de personas para la justicia social, investigación, inspección educativa, supervisión para la justicia social, dirección para la justicia social, buscamos en castellano, hay muy poco por hacer. Luego, es un mundo que está abierto para que la gente joven se meta, para que nosotros empecemos a indagar. Por lo tanto, me parece que, más que una respuesta, yo te lo devuelvo la pregunta. Bueno, profundicemos por ahí. Y la última pregunta era sobre la no neutralidad. Sí, qué elementos serían fundamentales? Ya, una especie de evaluación de la investigación. Es complicado, la verdad es que no sabré yo decirte cuáles son los elementos claves. Yo creo que todos ellos son fundamentales, hasta aquellos que parecen más obvios. El primero, ¿qué tiene que ver con la justicia social? Hacer un trabajo de calidad. Es que si no es un trabajo de calidad no vale de nada. Entonces, vuelvo a insistir, es que yo creo que todos aquellos son importantes y que tiene que haber una reflexión acerca de hasta qué punto esto está contribuyendo a mejorar las comunidades, denunciar situaciones, dar voz. ¿Qué metodología estamos utilizando que no explotemos a los participantes? ¿Cómo estamos comunicando para que de verdad no se quede en... Se publican miles de artículos de educación al año. ¿Y quién los lee? No lo lee nadie. No hay más que ver quién te lee en cualquier revista y sales con una pequeña depresión porque nadie lo está leyendo. Entonces, yo creo que todos esos elementos son importantes y me parece a mí que hay que reflexionar sobre cada uno de ellos, porque cada uno de ellos va en todo el proceso, desde el diseño de la investigación, el buscar el tema, la metodología, pasando por el desarrollo, pero también cómo se devuelve la información, cómo se comunica. Yo no restaría o no le daría más importancia a uno que a otro, sino que vería hasta qué punto se está cumpliendo esto. Y sobre todo, quizás el más importante, primero el que dije, que que escribamos, como haríamos con el proyecto institucional, que escribamos que esta investigación busca estas cuestiones de justicia social, que lo tengamos por escrito para así que no se nos olvide. Que el objetivo no es entrar en el SNI, el objetivo es cambiar la sociedad y por lo tanto, qué decisiones tengo que tomar para lograr ese objetivo final. Claro. Gracias, doctor. Pues en realidad hay otra serie de comentarios que en efecto, como ha dicho, se apegan más a una cuestión política, como si, por ejemplo, tendríamos que implementar este proceso de justicia social en el ámbito laboral de los profesores, en general en las instituciones. También, ¿verdad? También. Sí, sin duda. Y ahora creo que tiene mucho sentido y rescato aquí la relevancia de su blog, de su página, doctor. Creo que esto refleja la congruencia, difundir, ¿verdad? Difundir el conocimiento,
me llamó mucho la atención que ahí tiene, es prácticamente un repositorio de todas sus investigaciones y toda la producción científica que tiene, y pienso que es otra forma de hacer activismo también, ¿verdad? Desde la investigación científica y educativa. No sé si haya algún otro bloque de preguntas, de las que yo rescaté son todas. Frida, podemos ir Sí. cerrando tal vez la participación del doctor, o si hay algún otro comentario. Pues mira, creo que sí quedan cosas en el tintero, Ade, pero tal Sí. vez ya para no abusar más del doctor, creo que el tema del vínculo de la ética con la investigación, bueno, eso es otro tema súper interesante, pero ya parece mejor lo invitamos en otra ocasión, porque ahora se plantea mucho repensar hacia la ética del cuidado o enfoques de este tipo, pues precisamente para generar lo que usted decía, doctor, muy importante cuando dice repensar la evaluación de los docentes, mirar de otra manera el logro educativo en los estudiantes, y pues mucho va hacia esa tendencia, pensar realmente en el desarrollo de las personas, en su bienestar, en la manera en que se ha generado una cuestión pues mucho más humana en las interacciones sociales. Y lo que usted nos decía, que tanto lo importante es que saquen X puntaje en PISA en matemáticas, o que tanto es que sean seres congruentes que no van a discriminar o no van a cometer actos violentos contra otras personas. Entonces, pues bueno, sí, creo que hay muchos corolarios muy interesantes a lo que nos ha planteado sobre la investigación. Muchísimas felicitaciones, doctor, de todas las personas. Creo que pues muy agradecidos por todas las reflexiones. Varios dicen que a usted le gustó mucho que además fuera una persona congruente y muy enérgica en sus Ojalá lo fuera. planteamientos, Eso muy sí, pasional sí, pero consistente, sí, ojalá lo fuera más. que Bueno, eso les gustó mucho. Y yo bueno, pues reflexionar hacia nosotros mismos, qué tanto estamos contribuyendo con ese granito o granote de arena a lo educativo. Yo me había quedado con una reflexión eh, respecto a los medios de difusión del conocimiento, porque efectivamente las revistas, pues a veces uno piensa que no se leen tanto, pero las revistas también son un medio no solo de difusión, de construcción de conocimiento, de ir armando una tendencia de pensamiento. Yo lo he visto con la revista que usted dirige para la justicia social. Finalmente ha puesto en boca de todos, en boca de muchos, el tema de la justicia social, y las personas que han escrito sí creo que han abierto un camino, una corriente de pensamiento que además, como se ha alimentado de trabajos de personas de toda América Latina, se ha hecho uno de los medios de comunicación y para la dialogicidad entre investigadores muy interesante. No sé qué tanto ha logrado, que esa es la pregunta siempre, pues bajar al público común o a la sociedad en su conjunto, pero como tendencia de pensamiento entre educadores e investigadores sí que lo creo que hay una contribución importante. Mira esa revista, Frida, ya que antes dijiste que Raíz era una revista muy potente y la de Justicia Social era una joven promesa. Pues fíjate que ahora mismo en muchos rankings, por ejemplo en Scopus, la revista de Justicia Social está incluso ganando a la revista iberoamericana. Atraíste, fíjense, muy bien. Por lo tanto, en muy poco tiempo, quizá por el tema, se ha conseguido posicionar muy bien y es un foro muy bueno que está a vuestra disposición para que publiquéis. Pero también yo creo que hay que distinguir, o sea, que la revista de Justicia Social está llegando pero no es su objetivo, por lo que ella ha decidido ser un medio de comunicación de estas investigaciones, pero también entre investigadores, entre docentes universitarios. Yo creo que al final lo que tenemos que entender es que son complementarios. Es decir, hay que publicar para investigadores. Yo quiero leerte Claro. a ti, Frida, yo te leo y te leo en esas revistas, pero también tú, Frida, tienes que escribir para el docente y tienes que escribir para el político y tienes que escribir para la sociedad. No digo que lo hagas todo. Lo que digo es que como meta no podemos restringirnos, pero tampoco podemos decir yo no voy a escribir una revista Scopus porque no llego. No, la revista Scopus llegas a otro lado. Con esa revista llegamos a los doctorandos, que también estamos haciendo justicia social a través de la difusión.
Por lo tanto, no es incompatible. Yo creo que son compatibles. Bueno, yo os agradezco mucho, Adelaida, te llamo Adela a veces, Adelaida, y a Frida, a las dos, por la invitación. Me tenéis a vuestra disposición. Al final, como he dicho, es una serie de reflexiones que dan para mucho de sí. Esto da para hablar y ver los enfoques. Bueno, son las 10 de la noche de un viernes para mí. Si no he Ay, sido muy sí, doctor, preciso, no, ya es que no sé. estoy un poco Sí, cansado sí. nada más. Y aparte Pero, esta es su cuarta reunión del día que nos decía al inicio. Sí. claro, a las 8 estaba trabajando, ya son muchas horas. Sí, Muy agradecido, de verdad, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis y seguimos trabajando. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, nosotros somos Gracias, doctor. agradecidas. Y bueno, a nombre incluso de mis doctorandos, que seguro por ahí están muy agradecidos con sus aportes en sus proyectos de investigación, va a ser muy relevante esta conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan excelente tarde. Un abrazo. Pues muchas gracias, doctor, y de verdad nuestro reconocimiento. Le haremos llegar, por supuesto, la constancia de la presentación, pero más que nada lo que queremos que se lleve de esta experiencia, pues es todo el reconocimiento y reflexiones de todos los colegas que han entrado de muchos lugares de la República, y siempre tenemos también colegas de Latinoamérica que siguen este seminario. Muchísimas gracias. Seguimos. Y bueno, pues ya, a un Un merecido abrazo. descanso, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Tengan Buenas noches. excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego a todos. Luego, Hasta luego. este, Hasta luego. ya nos colocó aquí Abraham la lista de asistencia de Del esta día de sesión, hoy. por favor, para que no la olviden. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación.